Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos. Por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. ¿Todos? El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. ¿Todos? El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. ¿Todos? El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor, nuestro Rey. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Evangelio en latín. Lucas 11, 47 al 54. Iesus dixit: Ve vobis, qui edificatis monumenta prophetarum, patres autem vestri occiderum illos. Profeto testificamini quod consentitis operibus patrum vestrorum, quoniam ipsi quidem eos occiderum, vos autem edificates eorum sepulcra. Propteria et sapientia Dei dixit: Mitam ad illos prophetas et apostolos, et ex illis occident, et persequentur, ut inquiratur sanguis omnium prophetarum, qui effusus est a constitutione mundi a generatione ista, a sanguine Abel usque ad sanguinem Zaccarie, qui periit inter altare et edem. Ita dico vobis, requiretur
ab ac generatione, ve vobis legis peritis, qui atulistis clavem scientiae ipsi non introistis, et eos qui introiban prohibuistis. Cum autem ec Attilos diceret, ceperum Pharisei et legis periti graviter insistere, et os eius opprimere de multis, insidiantes ei, et querentes aliquid capere deore eius ut accusaren eum. Verbum Domini. Deo gracias. Santa Teresa de Jesús, Ruega por nosotros. aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con esto dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. ¿Gustan sentarse un momento? Quiero basarme en la primera lectura para la reflexión y hablar de Teresa la Grande, Santa Teresa de Jesús, hoy 15 de octubre, que es su memoria litúrgica de esta primera doctora, mujer, doctora de la Iglesia. ¿Qué nos dice la primera lectura? Es el inicio de la carta de San Pablo a los Efesios. Éfeso era una ciudad importante, grande, está actualmente en Turquía. Antes se llamaba, en tiempos de San Pablo, Asia Menor. Era una región muy grande y San Pablo evangelizó allí, estuvo en Éfeso y ahora les escribe y les dice cosas muy importantes como esta, que quiero como hacerla nuestra pues hoy. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Esta frase me parece muy densa. Nosotros no elegimos ser cristianos, Él nos eligió desde antes de la creación del mundo, antes que nos tejiera Dios en el seno de nuestra madre, como dice el profeta. Antes Dios ya nos tenía en cuenta, en mente, nos llamó para salvarnos por medio de su Hijo. Tenemos una vocación de seguir a Jesús y de ser santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Por el amor. O sea, lo más característico de los seguidores de Jesús tiene que ser el amor. ¿Qué tanto estamos con el corazón lleno de amor? Primero a Dios y luego al prójimo. En esto se resume la ley. A nuestro Señor le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? El mandamiento más importante es: ama a Dios con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere que amemos en esta vida y que alcancemos la gloria eterna.
Y creo que una de las personas que han entendido mejor esto fue Teresa de Ávila. Teresa se apellida como yo, Teresa de Cepeda y Ahumada. Nada más que ellos, los españoles, usan el apellido con C, Cepeda. Y nosotros acá, mi apellido es con Z. Pero bueno, nomás por decirlo, ¿no? Nada que ver, ojalá siquiera algún parecido tuviéramos con esta mujer extraordinaria que ella cuenta, como escribió mucho, es escritora, incluso se estudia en la literatura española, no solo religiosa, no solo mística, sino escritora, gran escritora, con el lenguaje del siglo XVI, pues, un lenguaje antiguo, bello y con mucho gracejo, como dicen los españoles. Así escribía Teresa. Ella dice que tuvo unos padres muy buenos. Un padre que leía mucho, que le enseñó mucho el respeto a los demás, la atención con los pobres, una familia rica, grande, más de 10 hermanos, entre hombres y mujeres. Y la mamá le enseñó mucho la vida espiritual, la oración, la llevaba al templo. Se conoce de Teresa una anécdota cuando era niña que refleja lo que sería después. Cuando era niña, ella y su hermano jugaban a que eran misioneros, porque habían oído que había que llevar el Evangelio de Cristo por países lejanos, y ella y su hermano Rodrigo dijeron, vamos a ir a evangelizar a países lejanos. Y se salieron de su casa, iban rumbo, dice, así, si nos matan, si somos mártires, alcanzamos el cielo. Los chiquitos entendían eso. Se conserva en Ávila todo, pues, de los santos en su ciudad, pues se venera todo. Se conserva el camino que hicieron los dos hermanitos rumbo a tierras de misiones. Claro, los encontró un pariente y se los trajo a los dos niños chiquitos. Pero bueno, eso refleja cuál era el sueño: servir a Cristo, morir por Cristo. Después entró en la adolescencia, quiso ser religiosa, entró como interna, se enfermó, se salió, entró con las agustinas primero en Ávila, se salió y luego entró con las carmelitas en un monasterio que se llama de la Encarnación, que se conserva. Y se dio cuenta, esta fue la gran intuición de Teresa, que la vida religiosa no era llevada bien. Las monjas vivían mucho recibiendo visitas en el locutorio para el mundo, no se concentraban tanto en Dios, el amor de su vida no era el Señor, sino un poco la vanidad. La gente aristócrata de Ávila iban a visitar a una monja, todavía se conservan los locutorios de ese monasterio, y ella decía, esto distrae de lo principal que debe ser una monja, estar con Dios, contemplando a Dios. Además, vivían muy regaladamente, no se sacrificaban tanto. Así estuvo años. Lo que a ella le salvó de esta mediocridad de vida religiosa fue la oración. Empezó a llevar vida de oración, cueste lo que cueste. 1 hora ante el Señor con mucha intensidad, cueste lo que cueste. De ella es la famosa descripción: orar es tratar de amistad con aquel que nos ama. Tratar de amistad. Ella era muy sensible a la amistad y entendía que ella quería ser amiga de Jesús. Por cierto, llegó a decir, Señor, tienes tan pocos amigos y los pocos que tienes no son buenos. O sea, entró en ella el deseo de purificar la vida religiosa. Salió también por enfermedad y eso hizo madurar su vocación. Regresa muchos años como normal, carmelita normal, hasta que se decide, ya por ahí cuando tenía unos 45 años, Teresa, inspirada por Dios, por sus sacrificios, empezó a decir, yo no recibo visitas ya, yo vivo para Dios. Mi amado, esto que nos pone hoy, yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, que mi amado es para mí
y yo soy para mi amado. Se enamoró de Cristo por la oración. Y entonces entendió que tendría que purificar la vida religiosa y fundó primero en Ávila el monasterio de San José. Por cierto, tenía una devoción grandísima por San José. De esa enfermedad que estoy hablando ahora, la salvó, dice ella, San José, y siempre amó mucho a San José. Y el primer monasterio que fundó lo consagró a San José. Y todos los demás monasterios que fue fundando, fundó 17 monasterios. Si aquí en la tierra, cuando alguien dice, yo abrí una tienda y ya abrí otra y ya abrí otra, y se siente mucha realización en cualquier empresa, 17 monasterios por toda España. Viajaba, se relacionaba, oraba, dirigía a las monjas. Ella quería pocas monjas, porque las mujeres es difícil que convivan en paz. Muy pocas y muy santas. Y con mucho amor a Dios y descalzas. Por eso se llaman las carmelitas descalzas, es decir, austeras. Y vida de oración. Y mucha amistad. Que se relaje, que vivan felices. El amor le agrada a Dios. Tuvo esa inspiración de Dios y anduvo por toda España fundando. Los que estudian a Santa Teresa hasta se saben las fundaciones. Yo algunas en Granada, Toledo, el último fue el monasterio de Burgos, el año de su muerte, en 1582, todavía. Cada uno de estos, todo lo que supone. Ir a hablar con el obispo, oposiciones, hubo como una división entre descalzas y calzadas. No aceptaban los obispos que hubiera otra rama entre las carmelitas hasta que se aceptó. Y luego tuvo la fortuna de encontrarse con verdaderos santos en su vida. San Pedro de Alcántara fue su director espiritual. Y luego se encontró con un frailecito con el que fundó la rama masculina de los carmelitas descalzos. Se llamaba San Juan de la Cruz. Cuando Teresa tenía como 50 años, San Juan de la Cruz tenía como 25, fue como su hijo espiritual, el hombre místico, santísimo, santo, muy grande, escritor, poeta. San Juan de la Cruz fue como hijo espiritual de Teresa. La amaban todos los frailes. Ella viajaba en medio de enfermedades, como todos los santos. No crean que fue fácil su vida, le costaba mucho con aquellos carruajes y llegando a moradas, a hospedajes que no eran nada cómodos. De aquel tiempo de España, siglo XVI, sufrió mucho hasta que murió el día antes del 15 de octubre de 1582 en Alba de Tormes. Allí despidieron a la Madre Teresa. Todos los frailes y monjas carmelitas descalzos la tienen como fundador. Y junto con esto de andar fundando y no descuidaba nunca la oración, su gran secreto, orar siempre, y escribiendo obras enormes. Es escritora, se estudia como escritora también. El libro de la vida, las moradas, el castillo interior, que son obras místicas. Quien quiere ser santo, lee a Santa Teresa. Y luego pasa el tiempo y en 1970 había ya nombrados varios doctores, varones doctores de la Iglesia, sabios que dirigían a la Iglesia. Y el Papa Pablo VI, para reivindicar el papel de la mujer, dijo: vamos a declarar doctoras a dos mujeres. Una es Teresa de Ávila y otra Catalina de Siena. Y las nombra en 1970. Está cumpliendo 50 años con celebración. Pues hoy que nos recuerde ella que Dios es y basta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Tiene frases muy grandes, Teresa. Y una de las cosas relacionada con la primera lectura de hoy del amor, ella entendió bien que era lo importante es vivir en el amor. Y le pedía al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Siempre estaba atenta a descubrir la voluntad de Dios. El Señor le dio muchos dones, entraba en éxtasis, se elevaba, y aparte le dio un amor muy grande, una herida de amor, esas cosas que Dios se gasta a veces con algunos santos. Una espada
atravesó su corazón. Cuando murió tenía la herida de una espada, pero fue mística, pues, la herida de amor de Dios, lo que San Juan de la Cruz después llamaría la llama de amor vivo. Los dos, cada uno con hombres, otro con mujeres, dirigiendo Teresa, se santificaron, y muchas monjas, y después de ella muchas carmelitas, pues han seguido como guía espiritual a Santa Teresa y toda la iglesia. Es de las mujeres más leídas en la vida cristiana de todo el mundo. Dicen que después de la Virgen María, la mujer más venerada en la iglesia es Teresa de Jesús, Teresa la Grande. Hoy la recordamos, le pedimos que desde el cielo interceda, que nos ayude a encontrar ese camino que a ella la llevó hasta la santificación, camino del amor a Dios, camino de la purificación, camino de la convivencia, de la amistad con los demás. Que así sea.